vamos a hablar de algo muy interesante. Vos sabés que un biotecnólogo de la Universidad de Quilmes busca resucitar un mamut. Ay, no me digas. Sí, como el Jurassic Park. Claro. Mirá, escuchá. Claro. Seguramente tiene un trasfondo mucho más interesante para contarnos y demás. Por eso vamos a hablar con Ramiro Perrota, que va a realizar su postdoctorado junto a un grupo de expertos de la Universidad de Harvard, nada más ni nada menos. Ramiro, te saludan Franco y Natalia aquí en Duplex, en LU2. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, todo muy bien. Ay, qué apasionante. Pero siempre digo que si sale en la ficción es porque por algún lado está la verdadera historia, que no es tan así, que puede pasar. ¿Puede pasar? Sí, de hecho es muy factible y es un proyecto que obviamente ustedes estuvieron hablando recién de Jurassic Park, que tiene sus diferencias, es decir, la única similitud puede ser el hecho de traer un animal extinto de vuelta a la vida, pero tanto cómo se va a hacer y el objetivo por el cual se va a hacer es muy diferente, así que tiene sus diferencias. Ahora, me quedo pensando, la cabeza me da mil vueltas, porque me acuerdo de la película, de cómo surge, cómo se consigue ese ADN, cómo puede surgir que sea una realidad, y digo, un mamut en esta época, ¿cómo impactaría también? Bueno, la idea es restablecer el ecosistema, un ecosistema que ellos solían habitar, es el ecosistema de la tundra siberiana, el norte de Rusia. Los mamuts solían vivir en lo que es el norte de Rusia, norte de China, norte de Estados Unidos, Canadá. Entonces la idea es restablecer las poblaciones de mamut en esta zona con un objetivo apuntado a evitar o a mitigar el derretimiento de una capa de tierra, de una capa de suelo que se llama permafrost, que está continuamente congelada y es reservorio de gases de efecto invernadero. Ajá. Me quedo pensando en eso, porque obviamente como todo va evolucionando, porque se extinguieron los mamuts, porque hay otras especies en todos estos millones de años, obviamente, realmente se me ocurren muchas cosas que podrían suceder que uno no tiene pensado. Ustedes lo tienen obviamente muy bien estudiado, pero de pronto es como traer el pasado de vuelta a una época totalmente diferente. Sí, primero que todo, quería mencionar en línea con lo que decís, que muchas veces, por ejemplo, un ecosistema, para que una especie se considere extinta, no necesariamente tiene que ser extinta, es decir, no tiene que haber ningún ejemplar en el planeta. Hay muchos ecosistemas que, por ejemplo, por la caza agarramos y matamos depredadores, o, por ejemplo, matamos un depredador como ser, no sé, un jaguarete, ¿no? Supongamos. Entonces, cuando reducimos tanto la población, funcionalmente, para ese ecosistema es como si estuviese extinto, ¿sí? Se dice que está funcionalmente extinto. ¿Por qué? Porque deja de cumplir su función en la cadena trófica de ese ecosistema, es decir, deja de comerse a las presas empiezan a aumentar en población porque nadie se las come y se genera un desequilibrio en todo el ecosistema. Bueno, la mayoría de los casos en donde se restableció esa especie que estaba funcionalmente extinta en el ecosistema fueron de éxito, ¿sí? Hay un caso muy emblemático que es el de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que en los años 20 se había reducido tanto la población que los alces empezaron a reproducirse sin control, a hacerse sedentarios y barrieron, y como empezaron a alimentarse, por ejemplo, de sauces que usaban los castores para hacer presas, dejaron de haber presas y estanques para la cría de peces. Bueno, y así se desequilibró el ecosistema. Y en el 95 los restablecieron y el ecosistema volvió a la normalidad. Bueno, en este caso se quiere hacer lo mismo, salvando la diferencia, que decir, en vez de 100 años que estuvo funcionalmente extinto, está extinto hace 4.000, entre 4.000 y 1.000 años, vamos. Así que la idea es hacer algo parecido. Y ese, de vuelta, reintroducirlos en un ecosistema que solían habitar, no es que se los va a poner en el zoológico de Buenos Aires a 40 grados, 35 grados en el verano. Ahora, ¿cuáles eran las costumbres del mamut? ¿De qué se alimentaban? Porque uno los ve tan imponentes en esos dibujos, esas imágenes que por ahí circulan, tan lanudos, con esos colmillos enormes. ¿Cómo era el ecosistema donde ellos estaban? Eso, los mamuts eran herbívoros, ¿sí? Tenemos un paralelismo hoy en día con el pariente más cercano, que es el elefante asiático. Claro. Exactamente, de hecho comparten un 99,6% del genoma del ADN, digamos, esa molécula que porta la información de todos los seres vivos. Es muy, muy parecido, es un pariente muy, muy cercano.
Y ellos se alimentaban de hojas, de frutos, de hierbas. Se cree que, de acuerdo a la edad, cuando uno va hacia atrás, es decir, los mamuts surgieron por primera vez hace millones de años. Uh-huh. Lo último que leí era aproximadamente 4 millones de años. Cómo se alimentaban al principio y cómo se alimentaban al final de la especie era diferente, uh-huh. Pero son herbívoros que se alimentaban, como te decía, de frutos, de hierba. Así que, bueno, la idea es que el mamut se reintroduzca en este ecosistema y haga dos cosas. Por un lado, ayuda a la parte de pastorear, compactar y remover la nieve, y también derribar árboles y alimentarse de los árboles, que en estos ecosistemas, al ser de hojas oscuras y densas, absorbe mucho la energía del sol, uh-huh. Y lo que hacen es elevar las temperaturas del ecosistema. Y las praderas y las regiones abiertas son mucho mejores secuestrando el carbono y reflejando la luz del sol, que es mejor para evitar el derretimiento de ese permafrost, claro, que te decía previamente. Claro, sí. Te pregunto, de hecho, sí. Una cosita más. De hecho, hay un experimento que se está llevando a cabo por un científico ruso que se llama, y el hijo, que es Nikita Asimov, uh-huh. Que lo que hicieron fue reintroducir herbívoros en estas regiones, como cerjacs, bisontes, uh-huh. Cabras, ovejas, caballos, que son animales que, como ustedes se pueden ver, tienen pelo y pueden vivir tranquilamente en estas zonas, y se comprobó que el pastoreo y la compactación de la nieve en estas regiones permite que el frío ártico penetre y baje la temperatura del suelo y evitar el derretimiento de esta capa que te decía, de ese permafrost. Fantástico. Ahora, ¿cómo surgió todo este proyecto, por llamarlo de alguna manera, y qué plazo tiene? Claro. Bueno, el proyecto tiene ya varios años de planeamiento y de intentar llevarse a cabo. El equipo del Dr. Church ya ha secuenciado y digamos, a partir de muestras fósiles de mamuts que estaban bien conservados en las regiones de Rusia, estas que te decía, de Siberia, pudieron reconstituir el genoma del mamut, compararlo con el elefante asiático y ver los genes diferenciales. Entonces lo que se tiene que hacer ahora es pasar estos genes, por ejemplo, de tener más pelo, más grasa, orejas más chicas, es decir, genes que harían que los elefantes puedan vivir en estas regiones árticas, hacer una especie de híbrido elefante-mamut, y eso en el laboratorio del Dr. Church y de la empresa Colossal, que es la empresa que se creó hace poquito a partir de este proyecto, pronostican que entre 4 y 6 años se pueden tener las primeras crías. Hay algo que hay que tener en cuenta, que el elefante es el animal uno de los animales con mayor tiempo de gestación. 2 años tarda en gestarse la cría. Uh-huh. ¿Tendrían las mismas costumbres? O sea, porque uno ve que son matriarcados, que están siempre muy unidos, cómo se protegen. Uno, porque vemos los elefantes documentales y sabemos un poco más de esa historia. ¿Tenían más o menos las mismas costumbres en este caso? Probablemente sí, y efectivamente es algo que se tiene en cuenta, ya que cuando se nazcan las primeras crías, y como estos animales tienen un comportamiento digamos social, claro, van a necesitar criarse con elefantes. Es decir, ¿por qué? Porque aprenden costumbres, aprenden cómo manejarse. Así que eso obviamente en su momento va a representar un desafío o algo que se tiene en cuenta, pero bueno, cuando llegue el momento va a haber que implementarse. Pero esto es algo que cada vez que se hace un proyecto de restauración de especies, por ejemplo, se tiene en cuenta. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando se requerían restaurar los cóndores por las bajas poblaciones, a las crías se utilizaban, por ejemplo, marionetas que emulaban a los padres, a los progenitores, para esto, el tema de la alimentación, de las costumbres, etcétera. O sea que sí, es algo que se tiene en cuenta y que hay que abordarlo de la mejor manera posible, porque es clave. Me quedo pensando, los elefantes son animales muy inteligentes, obviamente, y además defienden su clan a capa y espada, por decirlo de alguna manera, cuando de pronto aparezca un elefante melenudo, ¿no? Estaba pensando un poco en eso, en la identificación que tienen. O sea, va a empezar a ser una especie diferente entre ellos, va a ser muy raro verlo. De vuelta, es algo que no podría decirte qué va a pasar, porque de vuelta no sabemos qué va a pasar. Claro. En ese sentido, como te decía anteriormente, es algo que se tiene en cuenta y que va a tener que ser
clave porque son animales sociales, son animales que necesitan de aprender de sus padres, o de su madre, de su padre, cómo manejarse en el mundo. Y de hecho, están mucho tiempo hasta que digamos, son adultos, claro, con sus padres. Sí. Pero vuelta, el tema ese es algo que, bueno, va a resultar de la experimentación y de ver cómo se comportan una vez que tengan pelo. Pero de vuelta, yo a lo que iba, esto cuando uno habla de la de extinción y cuando vos me preguntás de cómo solían comportarse los mamuts y demás, acá lo que se va a hacer es una de extinción de genes, no se va a extinguir la especie per se, es decir, no se va a agarrar como Dolly un núcleo de un mamut, de la célula de un mamut, y se lo va a clonar con una célula de elefante, claro, y se va a hacer un embrión. Acá se van a transferir genes a un elefante, es decir, se va a modificar un elefante. Entonces probablemente las costumbres van a ser las mismas, ¿sí? Solo que se lo va a adaptar a vivir en el frío. Es el de la era de hielo. Claro, es el de la era de hielo. Estamos todos pensando eso. Sí, tal cual. De la película. Es ese elefante, digamos. Exactamente, el mamut es el elefante de la era del hielo. En realidad había muchas especies de mamut, no solo el lanudo, había otras especies, incluso más grandes. El tamaño del mamut lanudo era similar al de los elefantes, del elefante africano. ¿Qué tamaño aproximadamente? Similar al del elefante africano. Ahora no me acuerdo cuántos metros tiene de alto, pero era muy similar. Después hay otras especies de mamuts que eran un poco más grandes, pero este es muy similar a los elefantes que conocemos hoy en día. Me quedo apasionada con esto. Habrá que esperar unos años para ver qué resultados da. La verdad que te felicito, Ramiro. Me encantó la nota y me encanta también saber que se está investigando sobre todo esto y por sobre todas las cosas defender nuestro planeta, ni más ni menos. Bueno, muchas gracias y sí, la idea de vuelta, como te contaba, es apuntar a preservar los ecosistemas y también preservar especies en extinción, porque esto también apunta a conservar al elefante asiático y entender mucho más su genoma y cómo podemos protegerlos tanto de los cazadores como de enfermedades que matan a muchas crías que, por ejemplo, nacen en cautiverio. Si esto funciona, es decir, se puede replicar tranquilamente con otras especies. Sí, obviamente, tranquilamente se puede hacer. El tema es que, de vuelta, siempre con un objetivo de por qué se va a hacer. ¿Sí? Hay que tener en cuenta bien por qué se va a hacer. Exacto. No es voy a extinguir una especie porque me parece linda y la voy a meter en un zoológico para que la gente lo vea. Claro. Siempre que tenga un objetivo claro y que cumpla una función en el ecosistema, me parece que está bueno intentarlo, al menos escuchar ese proyecto y no condenarlo, obviamente. Es así. Muchísimas gracias por tus minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, hasta la próxima.